Vamos a retomar. A ver, entonces decíamos que, por un lado, los cubanos en 1901 estaban celebrando su independencia frente a los españoles, una independencia conseguida con el apoyo de los Estados Unidos, es cierto, pero ahora las fuerzas norteamericanas que estaban en la isla de Cuba no querían retirarse de la isla, ¿ya? No querían. Entonces, esta revolución cubana no es una lucha, ¿no? Para liberarse de los españoles, sino va a ser una lucha ya contra el dominio norteamericano en la isla. ¿Está bien? Eh, Sin embargo, los norteamericanos sí se van a ir. Se van a ir con una condición, que los cubanos acepten la llamada enmienda Platt. Platt era un senador en los Estados Unidos, había, ¿no? Propuesto esta norma, un conjunto de normas en sí, que los cubanos aceptaron. Pues la enmienda Platt ya va a ser incorporado en la Constitución de Cuba, ya cuando crean su constitución van a incorporar la enmienda Platt. ¿Qué dice la enmienda Platt? La parte que nos interesa está acá anotada. Dice, el gobierno de Cuba consciente que los Estados Unidos pueden ejercer el derecho de intervención en Cuba. O sea, Cuba le está autorizando, así está escrito en su constitución, está autorizando a Estados Unidos a intervenir, es decir, a que vuelvan con sus tropas para, dice, la conservación de la independencia cubana. Esa es una justificación. Pues si los españoles quieren retomar el control de Cuba, entonces Estados Unidos está autorizado por la Constitución cubana a entrar militarmente a Cuba. ¿Ya? Esa es la justificación, ¿no? El mantenimiento de un gobierno adecuado. ¿Y quién decide si el gobierno es adecuado o no? Pues los cubanos o los norteamericanos. Entonces, de esta manera, la enmienda Platt es una norma, digamos así, que permite que Estados Unidos pueda intervenir militarmente dentro de Cuba. Pero un país independiente, soberano, no puede permitir esto. No puede. ¿Acaso Perú ha autorizado a algún país a que entre con sus fuerzas a nuestro territorio? No. Pues, entonces, ¿qué nos dice la existencia de la enmienda Platt sobre Cuba? Que Cuba no era un país totalmente independiente. La enmienda Platt es una muestra de la dependencia política que Cuba tenía frente a los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, Cuba tuvo que aceptar la enmienda Platt para que las tropas norteamericanas se retiren de Cuba. Pero pues los Estados Unidos saben que pueden entrar, ¿ya?, a Cuba cuando ellos consideren de que sus intereses pues están siendo perjudicados en la isla. Bien, entonces la enmienda Platt es importante porque nos muestra a una Cuba independiente, pero no completamente. Muy bien, pues esa es la dependencia política. Por cierto, la enmienda Platt no existió hasta tiempos de la Revolución Cubana, fue eliminada en los años 30, fue retirado esta norma de la Constitución de Cuba, pero de todas maneras, pues quedaban otros aspectos que evidenciaban la dependencia fuerte que Cuba tenía frente a los Estados Unidos. Y esto es, digamos, la causa principal de la Revolución Cubana, ¿no? El querer, ¿no?, por parte de Fidel Castro y otros, terminar con esa dependencia. A ver, estamos colocando la dependencia económica. Así es. ¿Cuál era la base de la economía cubana desde tiempos coloniales? Pues el azúcar. Cuba tiene pues una tierra, tiene unas condiciones naturales para que pueda, ¿no?, crecer allí estas plantaciones azucareras, ¿no?, la caña. Así que la economía se centraba en esto, en la producción, en la exportación de azúcar.
Muy bien. Existían dentro de Cuba entonces latifundios, es decir, grandes propiedades territoriales. Y una gran parte de los dueños de estos latifundios eran estadounidenses. ¿Ya? Entonces, los norteamericanos eran dueños de estos latifundios azucareros, como también de muchas empresas, negocios que habían dentro de Cuba. A eso le llamamos, pues, dependencia económica. Y el azúcar que Cuba producía, ¿a quién le vendía? Pues casi todo a Estados Unidos. Era entonces su casi único mercado. ¿Ya? Más adelante, pues se va a romper, ¿no? Toda relación comercial, ¿no? Por ahora, Estados Unidos, pues Cuba dependía de sus exportaciones, pues, hacia los Estados Unidos, ¿ya? Y las inversiones vienen de allá. Los préstamos vienen de Estados Unidos. Dependencia económica. Si Perú era dependiente, y así te lo ha dicho tu profe de HP, ¿ya? Saludos a Panchito, pues Cuba era más dependiente, ¿no? Hacia los Estados Unidos que nosotros. Bien, por otro lado, el pueblo cubano, pues, la pasaba mal, ¿no? Pobreza, atraso, tanto de los campesinos como también, pues, de la gente obrera de las ciudades. Pues, había gente que la pasaba bien, ¿no? Los ya capitalistas extranjeros, la élite cubana, en Cuba también hay una oligarquía, los políticos, ¿no? Que están dirigiendo el país, pero pues la población la pasaba mal. Por eso, pues, Fidel Castro encontrará respaldo popular en esta lucha contra la dictadura y contra, pues, eh, los intereses de Estados Unidos. Era el dictador de Cuba cuando estalla la revolución. Se llamó Fulgencio Batista. Batista. En 1952, Batista participa en las elecciones de Cuba. Él ya había gobernado antes, quería volver a hacerlo, pero esta vez, al ver que iba a perder, pues lo que hizo fue dar un golpe de Estado. Así que Batista llegó al poder en el 52 en Cuba, pero de manera, pues, violenta. Y va a permanecer, ¿no? En estos años 50, eh, en un régimen que llamamos, pues, dictadura, porque así le llamamos a los que llegan de esa forma, ¿no? Rompiendo el orden constitucional. Muy bien. Y por cierto, en esas elecciones, quien también se presentaba era Fidel Castro, ¿sí? Un abogado de clase media de Cuba, que ahora pues vio truncado, ¿no? Su carrera política ante el golpe de Estado de Batista. Pues pasaron los años y la dictadura se vuelve pues muy represiva, porque la gente protesta y Batista pues ordena a su gente, ¿no? Atacar a la población. Lo que hemos visto nosotros no hace mucho acá en el Perú, pues es todavía algo moderado en comparación pues a la represión, ¿no? Las dictaduras que, por ejemplo, Batista ejercía ahí en Cuba, ¿no? Menos mal, ¿no? Que no llegamos a tanto. Ujú. Muy bien. Entonces, Batista representaba los intereses de la oligarquía cubana y de los capitalistas extranjeros. Muy bien. Entonces, Batista tenía que caer para poder realizar cambios en esta Cuba. Así lo pensó pues Fidel Castro. Muy bien. ¿Qué ideologías son las que están presentes en la revolución? Está el comunismo, claro, pero el comunismo no va a ser la ideología que prime. No, la ideología que empujó mayormente la revolución cubana fue el nacionalismo. ¿Ya? Entonces, la revolución cubana de 1959 era una revolución de carácter nacionalista. Nacionalista. Podemos compararlo a, por ejemplo, lo que Juan Velasco Alvarado
hizo acá en el Perú. ¿Sí? Velasco impulsó una revolución, porque no salió muy bien, una revolución nacionalista, pero Velasco no era un comunista. ¿Sí? Quería construir un capitalismo nacional, ¿no? Sin dominación norteamericana. Algo similar buscaba Fidel Castro, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que Cuba se convierte en comunista? Pues presión de Estados Unidos. Presión de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos presionó a Perú, pues lo que pasó aquí es que sacaron a Velasco, ¿no? Y entró Morales Bermúdez, quien buscó alinearse a los Estados Unidos. En cambio, pues la reacción en Cuba va a ser distinta, ¿no? Si Estados Unidos me presiona, entonces me vuelvo comunista, me vuelvo su enemigo y me paso a apoyar a la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces la revolución cubana fue de carácter nacionalista. En cambio, la revolución de Mao Zedong o la de Lenin fueron pues comunistas, ¿no? Desde el principio. Profe, en el ¿Sí? gobierno de Velasco, Estados Unidos nos impuso algo similar a un bloqueo comercial, si no me Claro, sí, nos equivoco. puso un bloqueo. Claro, nos puso un bloqueo. Igual que a Cuba le van a imponer ahora, ¿no? Igual que a Venezuela, igual pues a cualquier país, ¿no? Que pues atente contra sus intereses, ¿no? Irán, por ejemplo, en nuestros días, ¿no? Corea del Norte, etcétera, ¿no? Sí, nos aplicó. No porque seamos comunistas, ¿no? Porque Velasco no lo era, sino porque pues habíamos chocado con sus intereses, ¿no? Habíamos nacionalizado sus empresas, como Fidel va a hacerlo aquí en Cuba, ¿no? El O caso sea, de se Cuba es más puede decir grave que fue porque un bloqueo indirecto, no oficial. mm, no, sí, sí era un bloqueo, ¿no? No con la fuerza del bloqueo contra Cuba, pero sí hubo un bloqueo, ¿no? De ahí que sacaran a Velasco Alvarado, pues, del poder, ¿no? Pero eso ya ustedes lo analizarán, pues, en Historia del Perú, ¿no? Bien, ¿cómo empezó la Revolución Cubana? En 1953, un 26 de julio, este día es importante porque el movimiento político que hizo esta revolución cubana va a tener como nombre el movimiento 26 de julio. ¿De dónde salió el nombre? 26 de julio, del día en que empezó todo. ¿Ya? El movimiento fue creado oficialmente después y adoptó el nombre, pues, del día en que empezó la lucha. Entonces, ese día, Fidel Castro, con sus seguidores, no eran muchos, ¿eh? No eran muchos, decidieron empezar la revolución. ¿Ya? Necesitaban armas, así que atacaron un cuartel militar llamado el cuartel Moncada, en una ciudad llamada Santiago de Cuba, para conseguir las armas y a partir de ahí, pues, empezar esta lucha para que caiga Batista. Sin embargo, les fue muy mal, ya desorganizada, ¿no? Fue el ataque, murieron, ¿no? Varios de ellos. Fidel Castro detenido, fue detenido. ¿Ya? Entonces empezó la revolución con este acontecimiento fracasado para los intereses de Fidel. Batista ganó aquí. Fue llevado a juicio y Castro era un abogado, se defendió. Ya él tenía una gran oratoria, ¿no? Lo escuchamos en YouTube, puedes entrar a escuchar ahí a Fidel, al Che, y dices, uy, tiene razón, ¿no? Pero pues hay que ver todo completo, ¿no? Lo positivo y lo negativo. En su defensa dijo esta frase, pues, que es muy recordada, ¿no? La historia me absolverá. Mm, Fue condenado a 15 años de cárcel. Si se aplicaba esto, pues no habría revolución cubana. Tal vez otros lo hubieran dirigido, ¿no? Pero la lucha nacionalista, la lucha contra la dictadura de Fidel Castro, pues había llegado, ¿no? A los cubanos, inclusive a gente del extranjero. Así que ante la presión popular,
también presión extranjera, el gobierno de Batista decidió pues liberar a Fidel y a los demás. Se dio una amnistía y así Castro quedó libre. Solo estuvo un par de años en la cárcel. Castro no renunció pues a la revolución, al contrario, ¿no? Ahora es que va a crear su movimiento 26 de julio. Obviamente esto no puede ser públicamente, ¿no? Porque es un revolucionario y está atacando pues el gobierno no existente. Así que en secreto se formó el movimiento 26 de julio. ¿Quiénes fueron sus principales miembros? Pues Fidel a la cabeza, estuvo también su hermano Raúl Castro, ¿sí? Que lo acompañó en el ataque al cuartel Moncada. Raúl Castro fue el que reemplazó a Fidel, luego que este pues se enfermara gravemente, no hace mucho, fue el que reemplazó a Fidel en el poder. Y el otro, pues, es el famoso Ernesto Guevara, más conocido como el Che, ¿sí? Que acá lo vemos, el Che. Este era un médico argentino. Ellos repiten, pues, Che, así que los cubanos le llamaron el Che. ¿Qué hace un argentino en la Revolución Cubana? Pues la revolución mmm, no era solo pues un asunto de Cuba. Los demás también querían hacer sus revoluciones. Es un asunto pues latinoamericano, porque toda América Latina estaba pues bajo la influencia, bajo la presión de los Estados Unidos. Inclusive, ustedes sabrán por HP que hasta el APRA se fundó para hacerle frente a los Estados Unidos. Por algo se llama, pues, Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Así que hoy la revolución en Cuba, ¿no? Mañana, en algún momento, cuando sean las condiciones, en Argentina. Así que Ernesto estuvo en este movimiento 26 de julio. También destacamos a un guerrillero cubano, Camilo Cienfuegos. Muy bien. Ellos necesitaban organizar sus fuerzas. Ellos en México, donde se encontraron, allí es que van a pues retomar la lucha. Desde México van a partir en un yate, el Granma, hacia Cuba para, ¿no?, retomar la revolución. Y así en el 56 volvió la revolución. De este grupo, eran 80 y tantos, sobrevivieron pocos, porque en Cuba, ¿quiénes los esperaban? Las fuerzas de Batista. Disparan contra ellos, mueren muchos de estos que partieron de México, pero sobrevivieron pues otros, ¿no? Fidel, el Che. Así que los sobrevivientes van a huir a la Sierra Maestra, ¿ya? A las montañas que están al sur de Cuba. La Sierra Maestra será pues la base de operaciones de los guerrilleros. ¿Ya? El campo, ellos buscaron el campo. Cuando en el 53 iniciaron su revolución, lo iniciaron en la ciudad, en Santiago de Cuba, atacando un cuartel, ¿no? Ahora no, ahora está en el campo, buscando a la población, campesinos. La estrategia era otra, ¿no? Avanzar del campo a la ciudad. El Che, pues, ¿no? Asumirá, ¿no?, esta tarea de las guerrillas y Fidel, pues, era el mando, ¿no? Así que la Sierra Maestra lo destacamos. Muy bien. Pero el movimiento 26 de julio no era el único que quería la caída de Batista. Habían otras fuerzas, otros grupos políticos en La Habana, en las distintas ciudades, que buscaban la caída de Batista, porque la dictadura, la represión, la corrupción, pues era escandalosa en este tiempo, ¿no? Eh, Muy bien. Así que San Marcos nos preguntó en una ocasión, ¿cómo se llamó este organismo, ese frente que unió a, a los rebeldes, tanto del movimiento 26 de julio como de otras fuerzas revolucionarias? Pues este dato
Muy rebuscado, por cierto, fue lo que preguntó San Marcos en ese tiempo. Es difícil de encontrar este dato, inclusive navegando por internet. Se llamó ONU, ONU, Frente Obrero Nacional Único. ¿Ya? Entonces, vemos que era necesario una unión, una coordinación desde aquellos que están luchando en las ciudades y aquellos que están, ¿no?, en el campo, en la guerrilla, ¿no?, del movimiento 26 de julio, para poder derrotar a Batista. Ahora, muy importante aquí sería la participación de los Estados Unidos. Estados Unidos apoyaba a Batista, pero al ver que Batista actuaba con tanta represión, al ver que su régimen era tan corrupto y la población lo rechazaba, tanto dentro de Cuba como desde afuera, entonces Estados Unidos le quita su apoyo a Batista. Arréglatas como puedan. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando investigan los norteamericanos a Fidel Castro, dicen, él no es comunista. Si Fidel no era comunista ante los ojos de Estados Unidos, entonces no era una amenaza grave. Sería como otro dictador capitalista en América Latina, tantos otros que aparecían. No sería una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos tal vez en este tiempo debió haber actuado con mayor firmeza para evitar que Castro llegue al poder, ¿no? Pero es que Castro era un nacionalista, no era un comunista, ¿no? El Che era más comunista, ¿no? Pero Fidel, el líder, no. Él inclusive decía, en la prensa inclusive, que él pues no era un comunista, que su revolución no era de carácter comunista, ni lo va a hacer. Los Estados Unidos no lo vio como muy peligroso a Fidel Castro, ¿no? Así que pasó el tiempo y Batista, al ver que era superado, eh, abandona, ¿ya? Abandona. Batista huyó de Cuba, llevándose, pues, hablan de cientos de millones de dólares, se lleva, huye a República Dominicana, se va a Europa a disfrutar, pues, ¿no?, lo que sacó. Y así, ya empezando el año 1959, ¿sí?, el 1 de enero, pues los guerrilleros llegan a La Habana, a la capital de Cuba. Ya la revolución había triunfado, ¿no? Muy bien. Ahora, para tener claro esto, hay que separar la etapa nacionalista de la revolución de la etapa comunista, ¿ya? Porque cuando no conocemos tal vez el tema, asumimos que la revolución cubana fue desde el inicio comunista, ¿no?, que Cuba inmediatamente fue comunista, ¿ya? Entonces, ante la pregunta, ¿en qué se convirtió Cuba en 1959 al triunfar la revolución? Entonces, una respuesta inmediata podría ser, en un estado comunista o socialista, pero no fue así, no fue así, ¿ya? Se convirtió en todo caso en un régimen nacionalista, ¿ya? Nacionalista. Así es, inclusive ahora que está en el poder, Fidel Castro repite que la revolución no es comunista. Muy bien. Ahora, Fidel Castro no es el presidente de Cuba. La presidencia lo va a tener Manuel Urrutia y Fidel va a ser el comandante de las fuerzas revolucionarias y el primer ministro de Cuba, pero no el presidente. Así que también otro error común es decir, pues, que Fidel Castro se convirtió en presidente de Cuba cuando triunfó la revolución en 1959. ¿Ya? Había otro hombre como presidente. Sin embargo, en el fondo, ¿quién tenía el poder? Pues Fidel. Él tenía el poder. Hay desacuerdos con Urrutia, así que el presidente terminó pues abandonando unos meses después y será colocado otro. Pero en sí estos presidentes solamente eran, podemos decir pues, apariencias, fachadas nomás del poder que en la práctica tenía
Fidel Castro. Ya años más tarde, pues ya Fidel Castro ejercerá el poder directamente. Muy bien, entonces, ¿qué medidas establece Fidel en este tiempo? Estamos en el 59, 60, pues las empresas extranjeras, mayormente pues norteamericanas, van a ser nacionalizadas, expropiadas, chocando con los intereses pues de empresarios norteamericanos que recurren a su país, a su gobierno, para que haga algo, ¿no? Están perdiendo, ¿no? Allá en Cuba, ¿no? Muy bien, entonces las medidas que tomó Castro fueron de tipo nacionalistas, igual que Velasco expropió un montón de empresas norteamericanas que estaban acá en el Perú. Castro hace lo mismo. Uy, muy bien, ¿cuál es la reacción de Estados Unidos? Gobernado en ese tiempo por Eisenhower. Eisenhower fue el que sucedió a Harry Truman, ¿ya? Él es presidente de Estados Unidos cuando triunfa esta revolución cubana. Entonces, Estados Unidos le impone un embargo comercial, así le llaman ellos, nosotros le llamamos un bloqueo económico a Cuba, ¿ya? Entonces, ahora yo, Estados Unidos, no te compro ni un grano de azúcar, no te compro nada. Y Cuba vivía de la exportación del azúcar a los Estados Unidos. Y no solo yo, ninguno de mis aliados ya te va a comprar algo. Pues en toda América nadie le compra a Cuba, ¿no? Porque todos los demás americanos éramos pues capitalistas o éramos aliados de Estados Unidos, inclusive Perú. Perú no compra azúcar, Perú más bien vende azúcar. Por eso cuando Estados Unidos ya no le compra a Cuba, Perú le dirá a Estados Unidos, por si acaso yo vendo azúcar, ¿no? Los Estados Unidos nos comprará a nosotros. De ahí que hayamos sacado algún provecho de esta situación, ¿no? Entonces, Cuba, ¿quién le va a vender su azúcar? El bloque occidental o capitalista le cierra sus puertas a los productos cubanos. Y el bloque oriental o comunista, ¿por qué debía comprarle azúcar a Cuba? ¿Por qué? Si Cuba no era comunista, ¿por qué debían ayudarle? Entonces Cuba está en problemas en este momento. El bloqueo lo va a hundir económicamente a Cuba. Entonces, acá vemos una presión económica de Estados Unidos a Cuba que termina generando ¿qué cosa? Pues que Cuba, ya, poco después se declare comunista, para así le puedan abrir las puertas los países de este tipo, ¿no? Los del bloque oriental, ¿ya? Pero aún no lo hace, todavía no lo hace. ¿Ya? ¿Qué más mencionamos? Que muchos cubanos habían huido de la isla, estaban en contra de Fidel, de lo que estaba haciendo. Muchos eran gente que había trabajado para Batista, habían huido de Cuba a Miami, a Florida, como vemos en el mapa, no está muy lejos, ¿no? No está muy lejos Cuba de Florida, que es esta península al sur de Estados Unidos. Muy bien, los Estados Unidos con Eisenhower, ¿qué cosas planean? Invadir a Cuba y sacar a Fidel del poder. Pero para que el mundo no vea que Estados Unidos se mete pues contra un pequeño país, había que mandar a esos cubanos que estaban en Estados Unidos, había que mandarlos armados a Cuba para que saquen a Fidel Castro. Así que Eisenhower está con la CIA entrenando a los cubanos, ¿ya? Y Estados Unidos también va a participar, ¿no? Porque requiere aviones para que tenga éxito la operación. Hay un cambio de gobierno. Termina Eisenhower y entra Kennedy. Así que Kennedy va a tener que llevar a cabo esta operación, que le llamaban en secreto Operación Pluto, que tal nombre, ¿no? ¿Ya? Así es. Entonces, ¿en qué consistía la operación? En mandar a estos cubanos a la Bahía de Cochinos, que está por este lado, para que puedan tomar La Habana, puedan sacar a Fidel Castro. ¿Ya?
Entonces llegó el año de 1900, uy, me he pasado acá, 1961, y se produce el ataque a la bahía de Cochinos. ¿Ya? Le llama pues a una bahía eh, ya cubana, y también desembarcan en Playa Girón. ¿Ya? Entonces ellos llegan, estos cubanos, para enfrentar a los otros cubanos. Muy bien. ¿Y cómo terminó este ataque en la bahía de Cochinos? Pues un fracaso de Kennedy, de los Estados Unidos. Un fracaso, eh, un triunfo de Fidel Castro. ¿Ya? Y este ataque norteamericano hizo que muchos cubanos que dudaban de apoyar a Fidel Castro terminen haciéndolo por temor a los Estados Unidos, por temor a una invasión. Una guerra como esta, pues termina dándole respaldo, ¿no?, a quien está en el poder. Entonces, el ataque, podemos decir, consolida la revolución cubana, consolida a Castro en el poder. Pero por otro lado, Castro y los cubanos temen que ahora ha fracasado Estados Unidos, pero Estados Unidos no es un país que se quede así nomás, con una derrota, ¿no? Va a hacer otra vez un ataque. Entonces, esta es una presión mayor todavía de Estados Unidos a Cuba. Cuba necesita no solo quien le compre su azúcar, sino quien lo proteja, quien le proporcione armas. Necesita un aliado de peso, ¿no? Pues la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, después de esta presión norteamericana, es que Fidel Castro sale y declara que la revolución es de carácter marxista-leninista. Es decir, que la revolución es comunista, cuando antes había dicho que no. ¿Ya? Entonces pasamos de la etapa nacionalista, del 59 al 61, a la fase comunista, del 61 hasta hoy, podemos decirlo, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces vemos que la razón del cambio fue la presión norteamericana. Muy bien. Gobernaba en ese tiempo en la Unión Soviética Nikita Khrushchev. Khrushchev, ya había muerto Stalin, así que Khrushchev era el nuevo, ¿no?, gobernante de la URSS. Fidel y Khrushchev entonces firmaron una alianza. Ahora todo el bloque oriental le abre las puertas a Cuba. ¿Ya? La URSS le comprará su azúcar ahora a Cuba. Y no solo eso, ¿no? Le va a dar apoyo económico, armamentístico a Cuba. Khrushchev se mostró generoso con Cuba, pero ¿por qué? ¿Qué buscaba la URSS de Cuba? Porque Cuba no es un país muy fuerte. En una tercera guerra mundial, Cuba no aportaría mucho. Pero ¿cuál es el gran interés de la URSS en Cuba? Su proximidad a los Estados Unidos. ¿Ya? Poco antes, Estados Unidos había colocado bases de misiles nucleares en Turquía, que es un país limítrofe con la Unión Soviética. Desde muy cerca, Estados Unidos podría atacarle con misiles nucleares a la URSS, pero la URSS no tenía de dónde atacarle de cerca a los Estados Unidos. Cuba está en una excelente ubicación. Así que todo ese apoyo de la URSS a Cuba era para que Castro le deje construir en secreto bases de misiles nucleares en Cuba que apunten a los Estados Unidos, que puedan llegar, como dice esta imagen, hasta inclusive la capital norteamericana, ¿no? En secreto, ¿ya? Entonces, estamos pasando de la Revolución Cubana a la crisis de los misiles. Esto ocurre en el año 1962. Muy bien, Castro aceptó sabiendo el peligro que representaba esto para Cuba, porque el tener armas nucleares, ¿ya?, se convierte en un país eh, a quien le temen los demás. Si Estados Unidos se entera de que Cuba tiene armas nucleares, podría ordenar
un ataque nuclear inmediato antes que Cuba lo haga contra Estados Unidos. Eh, yo por eso estoy de acuerdo con que Perú no tenga armas nucleares, ¿no? Si no, estaríamos a la vista de todos, porque representaríamos un peligro para los demás, porque no falta pues un político que decida usarlos. Menos mal que Chile tampoco tiene, ¿no? Muy bien. Entonces, Estados Unidos llegó a descubrir la construcción de estas rampas de misiles y que los barcos que venían de la Unión Soviética a Cuba para llevarse el azúcar, transportaban todos los materiales para construir las bases y seguramente estaban trasladando también los misiles nucleares. El espionaje de Kennedy y sus aviones que sobrevolaban